Para presentar el tema Hedge Funds, un universo de inversiones, contamos con la presencia de Ángelo Martorell, fundador y socio director de Martorell Capital Partners, Artem Fouken, del fondo Caro Can Capital. Asimismo, nos acompaña Álvaro García Pimentel, presidente de la MIB, como moderador del mismo. Hola a todos. Gracias a Artem y Angelo por acompañarnos en esta conferencia importante de AMIB Digital 2020. Es un honor que nos acompañen ustedes dos como expertos en el tema de fondos de cobertura o hedge funds. Necesitamos saber más sobre este producto que ustedes manejan para ver si podemos implementarlo en México. Quiero primero preguntarle a Artem, para ti, ¿cuál es la contribución más importante de un hedge fund en un mercado de valores como el que manejan ustedes? Claro, excelente pregunta. Álvaro, gracias por invitarme. Para responderte, los hedge funds, antes que nada, dan gran profundidad a los mercados financieros. Llevo viviendo en Estados Unidos unos 16 años y antes de eso viví en Rusia. Por lo tanto, puedo comparar dos mercados muy diferentes y bastante únicos. Por un lado, en Estados Unidos hay muchos fondos de cobertura, muchísimos, y este mercado es muy profundo y dinámico. Te explico. Significa que más empresas tienen acceso a capital porque pueden cotizar en la bolsa y pueden recabar capital de esa manera. Y quienes participan en IPOs u OPVs que saben que si cambian de parecer pueden vender más adelante porque hay mucha liquidez, porque hay muchos fondos. En Rusia, por otro lado, es poca la profundidad. Entre tantos motivos es porque no hay muchos fondos de cobertura por allá. Gracias, Artem. Angelo, tras escuchar a Artem, quisiera preguntarte si, en tu experiencia, ¿cuál es el beneficio más importante para quienes invierten en fondos de cobertura? ¿Qué es lo que reciben? ¿Cuál es el beneficio no solo para el mercado, sino también para los inversionistas? Gracias por invitarme, Álvaro. Creo que estos fondos brindan gran rendimiento ajustado al riesgo de capital. Si vemos la Universidad de Harvard y de Stanford, ahí puedes encontrar a inversionistas muy sofisticados e inteligentes que tienen dotaciones financieras de hasta 40 o 50 mil millones de dólares. Pueden recibir 9 o 10% cada año en dólares porque en parte invirtieron en estos fondos de cobertura. Estos fondos brindan... Bueno, la estructura de estos fondos permiten beneficiarse en caso de que haya una caída en el mercado. Y puedes vender en corto, puedes vender ciertas acciones que consideres sobrevaloradas. Puedes comprar derechos de venta. Y esta es una práctica común para mí y para Artem. Por eso es que este año nos está yendo tan bien, pese a esta pandemia. Eso es increíble, Angelo. Un año como este tan peculiar, no solo para el mercado, sino para la humanidad. Y tener rendimientos positivos, esto dice mucho sobre la importancia de este tipo de fondos en el mercado. Quisiera preguntarte, Angelo, ¿qué beneficio ves? Artem ya mencionó la gran profundidad que estos fondos generan en el mercado. ¿Cómo es que ustedes
hacen frente a la emisión de una empresa que no tiene gran inversión, que tiene deudas, perdón. ¿Cómo manejan los IPOs y los seguimientos en este tipo de empresas? ¿Y cómo es que funciona esto en el mercado? Bueno, existen empresas de cierto tamaño que son, digamos que valen menos de 1.000 millones de dólares. No son lo suficientemente grandes para tener la atención de grandes bancos para invertir en ellos. Entonces, si una empresa no tiene un seguimiento institucional, estos fondos pueden buscar a estas empresas y hay que ser astuto porque cuando los encuentras te pueden dar un rendimiento tremendo y esa competencia en sí genera esa profundidad en el mercado y la posibilidad de comprar más acciones porque hay muchas empresas que vaya, 30% de ellas le pertenecen a los hedge funds y nos brinda una clase de activos que beneficia tanto al mercado como a inversionistas. Gracias, Angelo. Ahora vuelvo contigo, Artem. Existe una percepción en el mercado, sobre todo en México, sobre el riesgo que toman estos fondos todos los días, estos fondos de cobertura, que parece un riesgo imprudente. No hay guía, no hay prospecto. ¿Me puedes elaborar un poco de eso? ¿Cómo es que estos fondos te ayudan a controlarte y a protegerte de grandes pérdidas? Con gusto, mira. Creo que esta es una de las ideas erróneas más populares sobre los fondos de cobertura. Y seguro hay ciertos fondos que no se comportan como debieran. Esto pasa en todos los aspectos de la vida. Pero quisiera abordar tu pregunta desde otra perspectiva y vincularlo con lo que le preguntaste a Angelo sobre cómo los inversionistas, sus clientes y los míos se benefician. Y cómo manejar cuando los mercados, los negocios tienen que hacer una remisión. Pensemos en los fondos de cobertura. Imagina que es un yate pequeño que puede maniobrar bien, incluso en agua picada, ¿no? Ahora imagina instituciones grandes, mutuos grandes, grandes bancos. Ahora piensa que estos son grandes buques que son demasiado lentos. Y ahora vamos a vincular esto con tu pregunta. ¿Son imprudentes los fondos de cobertura? Si ves los medios de comunicación, seguro cada par de años vas a ver un gran reportaje que X fondo hizo algo terrible, algo malo pasó. Suele pasar. Sin embargo, estos reportajes malos, claro, atraen mucha atención porque pues es un gran chisme a contar en los medios. Pero muchas historias excelentes no reciben atención de los medios porque son muy aburridos. Por ejemplo, Angelo fue muy modesto, pero él ha generado demasiados rendimientos para sus clientes en los últimos 5, 6, 7, 8 años. Él no lo mencionó porque es muy modesto, pero bueno, yo lo señalo. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, antes que nada, él es oportunista. Él va a buscar oportunidades donde los grandes no las ven. 2, y esta en mi opinión es la mejor protección contra comportamiento imprudente de gente como yo y como Angelo. Tenemos el 90% de nuestro patrimonio neto invertido en lo mismo que nuestros clientes. Entonces es lo que a mí me obliga, y creo que Angelo va a concordar, a comportarnos de manera conservadora y prudente para manejar riesgos de manera adecuada. No sé si Angelo quiere agregar algo. Gracias, Artem.
Sí, tienes toda la razón. Creo que cuando uno invierte igual que sus clientes, cuando tienes 90% de tu patrimonio, valor neto ahí, de tu familia y de tus amigos, vas a buscar hacerlo mejor a largo plazo. Creo que lo importante cuando hablamos de estos fondos de cobertura es que creo que estos fondos son una clase de activo, una gran clase de activos. Con eso en mente, debes de seguir y buscar a los gestores adecuados, porque una vez que tienes un gestor adecuado, tienes que analizar su rendimiento, tienes que ver cómo piensan en inversiones, planean a largo plazo, ¿están igual de dedicados? O bien, el gestor es alguien que no tiene ya reputación aún, o alguien que a lo mejor no gaste mucho, pero que no sea bueno en gestionar dinero. Estas dos cosas son muy importantes y esto se remonta al gestor, ya sea que sea un hedge fund o un fondo mutuo, o incluso si armas un negocio con un amigo. Te pones a pensar, ¿es una buena idea? ¿Es un buen amigo? ¿Es un buen socio? ¿Es un buen negocio? Todo depende, pero creo, bueno, una cosa que mencionó Artem que me resonó es que sí, escuchas muchos reportajes sobre los fondos de cobertura y escuchas cosas malas. Y muchas de estas son exageradas. Muchas veces dicen, tal fondo cerró. No significa que se perdió todo su dinero, simplemente que le devolvieron el dinero a sus inversionistas. A lo mejor generaron miles de millones, pero suena más interesante decir, tal fondo de cobertura tronó. Pero la realidad es que no te das cuenta, al menos que sigas, no sé, cartas de inversión. Pero muchos hedge funds sé que generaron miles de millones de dólares a sus clientes. Pero estas historias, obviamente, no son contadas porque no son interesantes. Ya que toma mucho tiempo y mucha disciplina para generar estos rendimientos, pero sí, hay muchos casos. Una ventaja de un fondo de cobertura es que si quieres invertir de manera muy privada, el camino a tomar es el fondo de cobertura, porque nadie sabe si estás invirtiendo en estos fondos o no. Gracias, Angelo. Gracias, Artem. La siguiente pregunta sería, en su mente, ¿cuál es el mejor cliente potencial para un fondo de cobertura? ¿Cuál es el cliente meta? Artem, ¿quieres ir primero? Sí. Creo que lo más importante es tener la gran o la mejor convergencia entre el gestor del fondo y el inversionista. ¿A qué me refiero? Angelo y yo nos acatamos a principios. Yo pienso en la empresa a largo plazo. Yo pienso en el negocio en sí. ¿Se trata de un buen negocio? Si fuera una empresa privada, ¿invertiría yo en esa empresa? Me gusta el equipo directivo, me gustan los prospectos, el crecimiento de la empresa. Y para muchas de mis inversiones, me toma 2, 3, 4 años para generar un buen rendimiento. Por ejemplo, hubo una inversión que hice hace unos 4 años. Y los primeros 2 años realmente no pasó nada, pese a que el negocio estaba progresando, pero no subían los números. Pero 3 años y medio después, subió el rendimiento hasta 3, 4 veces. Pero tomó años. Mis clientes y mis inversionistas saben que yo planeo a largo plazo, entonces no se van a molestar de que sus inversiones van a subir a cabo de una semana. Esa es una convergencia. Para mí, ese es el cliente ideal.
Pero si hay otro gestor que cotiza todos los días, bueno, mis clientes no van a ser buenos para él, pero igualmente sus clientes tampoco son los que yo busco. Esto yo creo que responde tu pregunta. No sé qué me dices tú, Ángelo, de tus clientes. Creo que nos ha ido muy bien con grupos familiares. Creo que los grupos familiares tienen una perspectiva a largo plazo, porque yo también me acato al valor en la inversión y creo que a veces el mercado, vaya, se necesitan 2 o 3 años para que se realicen tus inversiones. Y creo que los grupos familiares, estos no solamente piensan en su propio dinero, pero también piensan en el dinero generacional. Es decir, se ponen a pensar, ¿dónde voy a invertir? Mucha gente dice, ¿sabes qué? Ya encontré a este gestor, como tú, por ejemplo, que tiene un historial de 20% al año. Pueden invertir y decir, no es mala idea invertir con este cuate 3, 4 años y puedo reportarme cada trimestre si quisiera. Tengo clientes que se reportan, de hecho, cada año. Y solamente ven sus rendimientos cada trimestre y con eso están contentos. Estos son los clientes fáciles de manejar, pero creo que no existe nada como, o sea, si hay convergencia, no existe tal cosa como un mal cliente. Algo que realmente quisiera yo para México, Álvaro, como sabes, yo nací en la Ciudad de México. Lo que yo quisiera para México es que, bueno, me gustaría ver que las pensiones aprovecharan estos fondos de cobertura, estos hedge funds. Si pueden invertir con una clase de activos con un gestor adecuado que les traiga 10 o 15% al año, creo que esto es bastante atractivo y benéfico para México. Puede haber fondos de pensión, puede ser para universidades en México, puede ser para grupos familiares. Creo que cuando se genera el dinero, todos ganan. Sí, definitivamente. Y creo que ya cubriste eso, pero la pregunta era más sobre si solamente era para inversionistas privados y para grupos familiares o si tienen también clientes como fondos mutuos, acciones o incluso pensiones como los de México. Las pensiones obligatorias en México son un sector difícil de acceder hoy en día. Todavía estamos tratando de socializar este producto con las autoridades mexicanas, así como con diferentes partes aquí, pero sí, concuerdo. Sé que la industria, bueno, conozco la industria bastante bien, pero nunca he trabajado con un fondo de cobertura, con un hedge fund. Por eso es que invitamos a dos grandes expertos como ustedes aquí. Otra pregunta es, ¿cómo es la relación entre los fondos de cobertura y el operador principal o el broker principal? ¿Cómo es que funciona esto? Artem, ¿quieres empezar? Claro. Es una relación importante. Piensa en esto. Estos fondos tienen los activos, el dinero, los valores que fueron comprados con el dinero que los clientes de estos fondos invirtieron en dicho fondo. Y todo esto se almacena con el broker principal. Esta es la custodia, es decir, ¿quién tiene esos fondos de manera física o digital? Eso es importante. Y una de las cosas importantes donde creo que los gobiernos mexicanos, como el mexicano, tienen ventaja, es que se pueden asegurarse de que los brokers principales sean estables. Eso es de gran importancia. No puedo enfatizar esto demasiado, lo importante que es. Ahora, la relación entre el broker principal y los clientes de estos fondos es crítica.
si los fondos utilizan mucha ventaja o mucho apalancamiento, porque recuerdo que Álvaro mostró interés en ajustes de márgenes. Aquí es donde la relación es muy importante y hay que entenderlas, porque en los mercados donde el margen, donde todo está cayendo rápido, es ahí donde la relación puede volverse tensa. Hablando de mi experiencia como el broker principal en Caro Capital, no tenemos ese problema porque tenemos muchas ventajas o mucho apalancamiento y nuestro broker principal es muy estable, tiene una hoja de balance muy fuerte y esta es un área muy importante. Nuestro broker principal no invierte, solamente me brinda servicio y a los otros fondos, pero ellos en sí no invierten por su parte, lo cual significa que tienen menos riesgos de que alguien que tenga su propia inversión. Eso es importante. Y para enfatizar, cuando pienso en una misión, es importante que los brokers principales sean estables. Sí, eso es básico para cualquier industria. Concuerdo contigo, Artem. Angelo, ¿cómo funciona el margen con estos fondos? Y quisiera saber si el broker juega un rol principal o si es solo tu sistema. ¿Cómo funciona? Bueno, el broker principal básicamente es quien dicta estos ajustes de márgenes. Entonces, cada que se tenga esta relación, estás tomando prestado del broker. Si tienes apalancamiento, ellos pueden emitir un ajuste de margen porque ellos te prestan dinero, pero un ajuste de margen es básicamente que te están cobrando su dinero. Aquí lo aterrador podría ser es que hay gente que usa mucha ventaja o que no tengan el broker adecuado, es que no sabes cuándo te van a cobrar. Por lo regular, si tienes ventaja o apalancamiento neto, el cual no tenemos, lo que suele ocurrir es que cuando hay más volatilidad, ahí es cuando el broker o el operador se pone nervioso, te dice, ¿sabes qué? Cayó el mercado y ¿sabes qué? Pues aquí hay un ajuste de márgenes. ¿Cómo lo manejo? Lo manejo a diario porque vendemos en corto y tenemos... O sea, puedo ver en línea y puedo ver lo que es un requisito de margen. Entonces, para darte una idea, actualmente el requisito de margen actualmente es de 5 veces más bajo que nuestro valor neto de activos. Es decir, que si manejo 100 millones, el broker me va a decir, ok, necesitas tener por lo menos 20 millones aquí. Por lo cual, los mercados deberían de bajar demasiado para que me hagan un ajuste de margen. Pero es algo importante que hay que tomar en cuenta. Otra cosa interesante es que entre más complejo sea, los mercados pueden ir a cualquier dirección al mismo tiempo, ¿no? Y hay que tener cuidado con ello. Algo que quizás les parezca interesante es que Martorell Capital Partners utiliza o trabaja con el mismo broker que Caro Capital y yo recibí notificaciones de que por las elecciones ellos esperaban más volatilidad, es decir, nos avisaron. Y el margen que les vamos a dar es menor, entonces si te interesa, cierra tus posiciones. Y hubo un poco de rumores en el círculo de estos hedge funds diciendo que, ok, si bajan los mercados un poco, la gente está cerrando posiciones antes de las elecciones. No podemos comprobarlo, pero es algo que me pareció interesante. Bastante interesante, sí. ¿Te atreverías a decir que el broker principal o la iniciativa de estos protege al mercado y evita un riesgo sistémico en el mercado? 100%. Creo que Artem lo dijo bien. Hay que asegurarse de que el broker principal
sea estable y tenga una hoja de balance muy sólida, muy fuerte. Y creo que hace que la gente confíe más en el mercado, hace que sea más, vaya, brinda mayor liquidez. Por cierto, todo esto, Álvaro, cuando agregas liquidez al mercado, le facilitas a las empresas que vayan al mercado público, que coticen. Y cuando tienes eso, has hecho crecer el PIB, las empresas se vuelven transparentes, hay conferencias trimestrales, hay reportes financieros, hay analistas de ventas, y creo que es parte de la evolución que quisiera que México tomara. Tenemos muchos grupos familiares, tenemos muchos negocios familiares. Hemos visto en las últimas 2 décadas que los valores privados en México han sido más robustos. Y creo que México, la economía y su PIB va a incrementar de manera sustancial. Sí, concuerdo. Por eso es que queremos que esto ocurra aquí. Conocemos los beneficios del producto, pero obviamente jamás tomaríamos sus lugares. Es por eso que los invitamos aquí. Adelante, Artem. Álvaro, antes de pasar a otro tema, quisiera agregar a lo que Angelo dijo sobre la importancia de estos fondos en el mercado financiero y el crecimiento del PIB y más transparencia. Creo que, en mi opinión, hay una oportunidad aquí en México muy importante para hacer un hub, un centro capital financiero para Latinoamérica. Hay muchas empresas interesantes, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, que son similares en cultura, manejan el mismo idioma. Ahora imagínate si México se convirtiera en un mercado muy atractivo para otras empresas latinoaméricas para que coticen en la bolsa mexicana de valores. Porque a lo mejor les sale caro cotizar en la bolsa de Estados Unidos. Y en sus países a lo mejor no hay suficiente profundidad. Y México podría convertirse en esa alternativa excelente para que otras empresas de Latinoamérica coticen. Creo que es una oportunidad interesante. Sí, de acuerdo. Ustedes saben que en México tenemos un mercado global, ¿no? Sí. Tenemos también valores internacionales listados en México, más de 2.500 nombres. Entonces, esta también sería una gran oportunidad para estos fondos de cobertura, estos hedge funds, porque la manera en que comercializan en México tendrían cierta cantidad o cierta manera de valores o de acciones. Quiero preguntarles para ustedes, ¿qué tan importante es la tecnología? Creo que la tecnología es muy importante porque, ¿sabes? En el hedge fund donde solía trabajar, comercializábamos muchos recursos o muchas acciones. Y creo que cada vez se hace más fácil, porque antes lo hacíamos por teléfono. Y creo que ahora es más fácil hacerlo en línea. Y creo que esto genera, ayuda a los clientes porque el margen es menor, pero también permite que haya más participantes del mercado, permite que fondos más pequeños tengan más competencia, lo cual es bueno para toda la industria, para inversionistas. Y creo que es ahí donde la tecnología nos permite comercializar de manera más fácil. Claro, ya veo. Stock lending, Artem, is a key component
Préstamo de valores es un componente para esta industria de fondos y para toda la industria de valores. En México tenemos un negocio muy pequeño en ello. ¿Qué tan importante crees que o creen que sean estos fondos para la industria de préstamo de valores? Bueno, en mi opinión, Álvaro, entre más operen, más fondos de cobertura operen en el mercado, habrá más valores para que los presten y tomen prestados. Yo, en Caro Capital, a menudo no tendré ningún problema en prestarle mis valores a alguien más. No hay problema. Y por el gran uso de la tecnología, esto se hace de manera fluida. Es ahí otra parte en donde la tecnología es de gran importancia. Y por cierto, si alguien toma prestadas mis acciones, les pagan a los clientes. Esa es una buena forma y pasiva de generar dinero. Ahora, si quisiera tomar prestados valores de alguien más, puedo hacerlo por medio de mi broker principal y tendría que pagarlo. Pero si lo hago, es porque consideraría que se trataría de algo que valiera pena. Ahora, para escoger a un broker principal, uno de los criterios es para ver si tienen un negocio de préstamos robustos. Si tenemos dos brokers que son casi idénticos, pero uno de ellos tiene un negocio de préstamos más sólido o robusto que el otro, y el otro no, entonces el hedge fund va a ir con el que sea más robusto, porque es muy importante esto. Claro, Artem. Gracias. Una de las cosas importantes que hemos visto en el proyecto de aquí de AMIB es el esquema de compensación que tienen estos fondos de cobertura. O sea, corríjanme si me equivoco, pero por lo regular tienen una comisión de gestión y tienen una comisión de desempeño con base en compensación. ¿Podrían explicarnos cómo es que esto funciona en años diferentes, sobre todo? ¿Cómo es que ustedes manejan este esquema de compensación? Creo que ha sido muy bueno para nosotros porque hay una convergencia en intereses o en los intereses. Estos fondos cobran el 2 y el 20, por lo cual significa que es un 2% de comisión de gestión y 20% de la comisión de desempeño de lo que ganas. En Martorell Capital Partners manejamos una cartera de 120, quizás, largos con 40 o 50 cortos. Entonces promediamos alrededor de 80. Entonces tratamos de ganarle dinero tanto a los largos como a los cortos. Y francamente, al final del día lo que importa es el rendimiento. Desde 2014 tenemos $1 millón invertidos, que ahorita serían 4.2 millones. Esas son nanocomisiones, ¿no? Entonces, sé que el 2 y el 20 podría sonar demasiado. Sí, tenemos gastos de investigación, pero al final del día, si lo comparas con el mercado, lo comparas con lo que recibes y los rendimientos que mencionamos obviamente son en dólares, y al menos es así como yo lo veo. Mis clientes están muy contentos. Me dicen, ojalá te pudiera pagar más porque significaría que yo estaría ganando más dinero. Entonces realmente no me han puesto ningún freno. Y obviamente a cambio yo les doy mucho trabajo duro. Y para darles rendimientos que le ganan al mercado. No sé tú, Artem, ¿qué opinas? Tengo una experiencia muy similar. Como yo lo veo, y creo que es importante que los demás lo vean así, el fondo de cobertura es un producto premium. No va a ser barato. Cuando uno compra un carro, y no quiero hablar mal de ninguna marca, pero digamos que compras un Ford, va a ser más barato que un BMW o un Ferrari incluso. Pero esperarías mucho más del Ferrari. Más velocidad, mejor imagen, mejor experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estás pagando más.
Los fondos de cobertura funcionan igual. La gente que invierte en estos fondos saben que van a pagar 2.20, pero también esperan más. Esperan grandes rendimientos. Y lo más importante es, ¿cuál es el rendimiento neto? Es decir, el rendimiento después de todas las comisiones y todos los gastos y demás que invierte el cliente. Por ejemplo, para Caro-Kann Capital, en todo el periodo, mis clientes estaban ahorrando o se estaban llevando en promedio en 23-24%, lo cual significa que uno cada 3 años más o menos duplicaba su dinero. Ese es un rendimiento muy atractivo. Y sí, esto ya es después de todas las deducciones. Y sí, yo me llevé una buena lana, no lo voy a negar, pero vaya, sí, le trabajé mucho. Y como Angelo dijo, gran parte de estas comisiones, de este 2%, es para cubrir gastos, vuelos, para visitar empresas, tener acceso a expertos de la industria para conocer sobre su pericia sobre cierta industria. Todo eso cuesta dinero. Entonces no creo que los clientes deberían de buscar fondos de cobertura con base en cuál es más barato. Si vas al aeropuerto puedes irte en bici, pero va a ser despacio. Puedes pagar un taxi, va a ser más rápido y te va a costar más dinero. Pero si quieres una experiencia exclusiva, vas a tomar una limusina. Lo mismo es igual con estos fondos de cobertura. Ya veo. Esto es muy importante. Tenemos la impresión a veces de que lo más barato nos va a llevar a la misma altura que el más caro, lo cual no es cierto, porque el ejemplo que acabas de poner es que si complementamos esto con el ejemplo del yate que nos diste al principio, comparándolo con un buque, el poderte mover rápido para tomar decisiones, esto tiene valor, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros para los inversionistas mexicanos, que tengan acceso en México, no solamente en el extranjero, pero en México, a este tipo de estructuras que pueden adquirir. Sí, y creo que un ejemplo perfecto fue esta pandemia. Estábamos trabajando específicamente con expertos para ver cómo iba a salir o iba a resultar esa pandemia. Y cuando el mercado se las vio difíciles, venimos en corto mucho del mercado, sobre todo el mercado europeo. Y por esto, este año, Artem y a mí estamos por más del 50%. De hecho, Artem le está yendo mucho mejor, pero Artem, creo que tienes que contarles de tus opciones de derecho de venta. Eso creo que fue muy interesante. Claro, con gusto. Por ahí de febrero, yo ya me estaba preocupando por la pandemia. Veía cómo le estaba yendo a China, estaba viendo las noticias de por allá y estaba preocupado. ¿Qué hace uno cuando está preocupado? Si tienes un patrimonio valioso y te preocupa, compras un seguro. Y, por cierto, siempre esperas no tener que cobrar ese seguro porque nunca quieres que nada pase. Entonces yo me preocupé. Entonces, por ahí de finales de enero, principios de febrero, compré unas opciones de venta. Estas opciones las puedes considerar como seguros. Si algo le pasa a tu cartera, si bajan de valor, te van a pagar mucho por parte de estas opciones de venta. Estas opciones de venta subieron unas 15 o hasta 17 veces. Eso obviamente ayudó, como podrás ver, porque estaba recibiendo estos pagos de seguros justo cuando mi cartera comenzó a descender y fue otra manera de protegerme. Angelo ejemplificó cómo protegió a sus clientes con vender en corto en el mercado europeo. Yo utilicé otra herramienta que me pareció una buena manera de proteger a mis clientes y a sus intereses. Entonces, como podrán ver, es importante darle a los gestores de estos hedge funds tantas herramientas que puedan utilizar. Es como jugar al fútbol, pero solamente atacar y no defender. ¿Qué crees? Puedes perder, ¿no? Y si solamente te defiendes y no atacas,
nunca vas a notar. Entonces hay que tener un balance adecuado. ¿Cómo se logra esto? Bueno, tienes a los jugadores adecuados en el campo y unos atacan, otros defienden. Esto lo maneja el director técnico. Lo mismo como nosotros, gestores, somos directores técnicos. Y con grandes instrumentos vamos a resolver y alcanzar la meta que queremos alcanzar. Y esto lo podemos hacer de manera muy, muy rápida, contrario a un fondo mutuo. Estos fondos mutuos no pueden vender en corto en Estados Unidos. Hasta donde yo sé, ¿no? Entonces podemos movernos en cuestión de un día de comercio tan rápido. O sea, si algo no te gusta, puedes salir, te puedes proteger, puedes mover. Como dice Artem, se trata de tener todas las herramientas. Y por esto es que este producto en Estados Unidos es tan atractivo para nuestros clientes. Artem y yo fuimos a la Ciudad de México en algún momento y entendimos que el mercado de México no entendía o bien no recibió el producto de este hedge fund tan bien como ha sido recibido en California o aquí en Nueva York. Bien. Esto es tan interesante y tan importante para México. Gracias. Pero antes de terminar, quisiera preguntarles un par de cosas. Una de mis intenciones para desarrollar aquí en México estos fondos de cobertura es cómo podemos incrementar el conocimiento de todos los productos que ustedes mencionaron, como derivativas, finanzas y todo esto en la población juvenil de México. ¿Cómo lo ven esto? Porque creo que la generación de talento en estos fondos de cobertura es muy rápido. Es un Ferrari, ¿no?, comparado con cualquier otro carro. ¿Ustedes cómo producen talento? ¿Podrían darnos una idea sobre su experiencia? Vaya, ustedes se ven jóvenes. Ustedes son nuevos talentos. Pero, ¿ustedes esto cómo lo ven? Creo que para producir o generar talento tiene mucho que ver con el sistema escolar. Yo fui a la escuela de negocios de Wharton, estudié finanzas ahí. Y bueno, hay profesores fenomenales ahí, ¿no? Y debes de llevar materias como economía, derivativos, y tienes que estudiar fondos y acciones y negocios y estrategias. Y creo que un programa de maestría o MBA es muy bueno. Yo he tomado clases en la IPADE, allá en la Ciudad de México, y me pareció que la calidad de los profesores o de los docentes era fenomenal. Entonces, no tomé toda una maestría por allá, pero creo que es una clave, o que la clave está por ahí. Y creo que el programa CFA, que es de analista financiero certificado, es muy importante. Artem y yo tenemos este certificado y esto nos ayudó. Pero al final del día, no hay nada como la verdadera práctica, vivirlo al día tras día. Entonces el problema, aquí tienes el problema del huevo y la gallina, ¿no? Es lo que ve en México. Como no tenemos muchos inversionistas interesados en estos hedge funds, en el producto, no hay tantos fondos en México. Entonces, para desarrollar el talento, tiene que haber una de las dos. Ya sea que el talento tiene que producir o los inversionistas tienen que valorar y aprender más acerca de este producto de fondos de cobertura, hedge funds. Y creo que ahí es donde parece que ustedes están haciendo progresos, lo cual agradezco mucho y me alegra, porque es una situación ganar o ganar. Sí, sí lo es. Gracias, Angelo. Artem, yo agregaría lo que dijo Angelo, unos cuantos elementos. El primero, como dijo Angelo,
un sistema de educación básico. Esto es crítico. Angelo fue a Wharton, yo fui a Stanford más o menos al mismo tiempo. Entonces ahí es donde aprendimos de inversiones. No, también tomamos el examen de CFA, los dos lo pasamos. Quien esté en México, en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar del país y que considere entrar en finanzas, yo les recomendaría que estudien este currículo. Van a aprender todas las mecánicas. No van a ser inversionistas de la noche a la mañana, pero van a recibir teoría y herramientas. Y con la práctica, esta es una buena forma de empezar. Número 3, lo que están haciendo, eventos como este es un gran inicio. Creo que Álvaro, todos deberían de agradecerles a ustedes por crear conciencia y empezar este tema en México. Es una gran oportunidad y por eso nos emocionó participar aquí. Otra cosa es que cuando la gente vea este panel, si le interesa la carrera en hedge funds o de venir a estudiar a Estados Unidos y adquirir experiencia y regresar a México, siempre vamos a ver a gente como Ángelo o para mí o como yo, y quizás a lo mejor dicen, ok, estos cuates la hicieron, yo quiero hacer lo mismo que hicieron. Puedes meterte a ver nuestros perfiles en LinkedIn o el sitio web de Angelo en Martorell o el mío en Canon Capital. Hay información acerca de nosotros y de cómo llegamos a donde llegamos. Entonces, gente puede usar esta información como un mapa que quizás les pueda ayudar. Ojalá. Y también diría que cuando yo estaba en Stanford, había muchos compañeros mexicanos. Algunos se quedaron en Estados Unidos, otros regresaron a México. Y eso también, este cruce de experiencia y de conocimiento, eso también es importante. Vaya, no sé cómo agradecerles por tan increíble conversación con ustedes. Estoy seguro y estén seguros ustedes que también esto van a beneficiar a nuestro país, a nuestros alumnos, a nuestro mercado de valores y nuestra vida en general. Muchas gracias, gracias por sus contribuciones en la conferencia MIP. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo y les agradezco de corazón por su participación. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós, adiós.